Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el favor de Dios Padre, quien sigue convocándonos en Cristo Jesús a vivir el banquete de la Eucaristía, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos. Vamos a vivir de corazón este encuentro fraterno, poniendo en las manos de Dios a todos los abuelitos y abuelitas, justo en la memoria de los santos Joaquín y Ana, padres de la Santísima Virgen María, entonces abuelos paternos de Jesús. Así que a todos los abuelitos, pongámonos en las manos de Dios. Ofrecemos en acción de gracias por el cumpleaños de Lilian Jaramillo. Está Lilian, uniéndonos a la intención de Sofía Granada. Y acompañamos a la familia Zapata Carmona en la Pascua de Jesús María Carmona. A Jesús María, también abuelito, que el Señor le conceda el eterno descanso, la paz. Nosotros, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, siempre recordemos en actitud humilde implorar ese favor de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios de nuestros padres, que otorgaste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia de tener como hija a la madre de tu Hijo encarnado, concédenos por su intercesión que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados, eran hechura de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Contestó él: «No es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo». Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, encendido en ira, tiró las tablas y las rompió al pie de la montaña. Después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua y se lo hizo beber a los hijos de Israel. Moisés
dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado? Contestó Aarón: no se irrite mi señor. Sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Yo les dije: quien tenga oro, que se desprenda de él y me lo dé. Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo: han cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a expiar el pecado de ustedes. Volvió pues Moisés al Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro. Pero ahora o perdonas su pecado o me borras del libro que has escrito. El Señor respondió: al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta, les pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Den gracias al Señor porque es bueno. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Den gracias al Señor porque es bueno. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Den gracias al Señor porque es bueno. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios
bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, hoy con el texto bíblico celebrando a los santos Joaquín y Ana, podríamos simplemente recordar la invitación a hacer el elogio de los hombres y mujeres de bien, a la serie de nuestros antepasados que en nuestro corazón sembraron una semilla de bondad, de honestidad, de respeto. Todo aquello que incluso la segunda lectura de la misa ayer nos invitaba a encarnar. Hablaba de humildad, de sencillez, de comprensión, de amor, unidad y paz. Y yo creo que todos en el camino de la vida tendríamos que reconocer a esas personas que de verdad sembraron y sembraron su bondad, su bien en nosotros. Por eso la intención maravillosa de encomendar a todos los abuelitos cuando celebramos a Joaquín y Ana. Ahora, ¿qué encontramos en la realidad? Y por eso vuelvo al texto bíblico del libro del Éxodo y al Evangelio de Mateo. Encontramos una actitud del ser humano que la soberbia, la altivez, la falta de confianza en Dios los lleva a asumir actitudes que lo pierden definitivamente. Ahora resulta que Moisés baja del monte con las tablas, dice el texto con fuerza, talladas por Dios, escritas, hechura de Dios, la escritura de Dios grabada en ellas, y los encuentra en tremenda fiesta, en tremenda pelotera, adorando y rindiéndole pleitesía a un toro. A mí me encanta la expresión de Aarón como para sacarse el limpio. Ellos decían que necesitaban un Dios que fuera delante de ellos. Yo les pedí el oro, lo fundí y salió eso. No, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si no tenemos un molde, si no tenemos una idea, olvídese que eso no sale. Y eso tendría que llevarnos a un solo cuestionamiento: ¿cuál es la idea que tenemos nosotros de Dios? Entonces, representado en la fuerza de un toro, ¿sí? Pero nosotros de pronto lo hemos visto donde hacen las famosas corralejas y esas cosas del San Fermín, que sueltan al toro y al que se lleve por delante, ¿no? Y cuando hay muertos y cuando hay cosas más espectaculares, mejor. ¡Qué imagen de Dios! No. Y esa furia de Moisés. Yo siempre he dicho que es rico que algunos se anotaran a estudiar conmigo a Moisés, ese personaje en torno a la Bíblia. Ese sí que sufrió. Otra vez sacándonos de Egipto para padecer aquí, en este lugar, y siempre vuelve la misma queja, el mismo lamento y todo. Y Moisés intercediendo ante Dios por ellos. Ay, bórreme a mí de su lista, Señor, que ya no doy más. Y uno esté tranquilo. Ellos son los que han cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro. Ellos. Usted tranquilo, al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro.
Y también recuerdo que ayer en la reflexión, cuando hablamos del no dinero suficiente para comprar los panes, fíjese que la vida de muchos gira en torno al signo pesos. ¿Con qué compro? Si yo vendiera, es que si me saliera este negocio, si yo pudiera invertir de tal manera o de tal otra. Es increíble. Y el salmista seguirá invitándonos a lo mismo, a dar gracias al Señor, porque es bueno. Y se olvidaron de su Dios, el Dios que había hecho prodigios a favor de ellos. Y aunque Dios hablaba de aniquilarlos, Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Siguió mostrándose compasivo y misericordioso, ese Dios, por la figura de Moisés. ¡Qué bien! Ojalá nosotros, ya metiéndonos un poquitito en el Evangelio, obráramos también de manera sencilla, descomplicada, ¿sí? Ojalá lo hiciéramos así. Fíjese en la levadura en la masa. Es una medida de levadura por 3 de harina. Y estando en inferioridad, hace el mejor trabajo. Fermenta todas las otras 3 medidas. Y es un trabajo silencioso. O la muy conocida parábola de la semilla de mostaza. Y en el interior de esa semilla tan diminuta hay un potencial. Y estoy convencido que el mismo potencial está en todos y cada uno de nosotros, en todos y cada uno de los seres humanos que precisamente leyendo el Evangelio trascienden en humanidad y fermentan como la levadura el mundo que los rodea para hacerlo mejor, para disfrutarlo, para gozarlo y para que muchos se beneficien de él. Y de eso pequeño y sencillo, recuerden, se ha valido Dios para hacer lo más grande. Podemos compararnos nosotros con esos 2 elementos de las parábolas hoy. Y se nos está anunciando el secreto desde la fundación del mundo. A nosotros se nos anuncia por Jesucristo, por su encarnación, y que ojalá también al final puedan hacer un elogio de nosotros por lo que hemos sembrado. Miren, de Joaquín y Ana no se sabe absolutamente nada, nada, pero lo celebramos por María, por aquello de que si María fue bien buena, ¿cómo serían los papás, no? Hijo de tigre sale pintado, o de tal padre, tal hijo, de tal palo, tal astilla. Pero eso tendría que tocarnos a nosotros, ¿sí? Ya que por iniciativa propia el Padre nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Y ojalá pasemos por el mundo y vayamos por el mundo obrando siempre el bien, sembrando semillas de bondad. Señor, esté con ustedes. Espíritu de Dios que aleteas sobre este mundo, anímanos, actívanos, llénanos de vida con tu soplo, para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que dé sabor a la vida de todos, luz que rompa las sombras, mano acogedora en los momentos de soledad, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre. Espíritu de Dios,
que puedes renovar y recrear todo, envuélvenos con tu luz. Y para construir el reino de Dios, aliéntanos a vivir la justicia, el amor y la paz. Así sea. Que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Siempre presentémonos en el altar como esa ofrenda de suave y agradable olor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe, Señor, las ofrendas de nuestra devoción y haz que logremos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia, hoy en la memoria de Joaquín y Ana, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. A ti te glorifica la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan insignes testigos, corramos victoriosos la carrera que se nos propone, y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria, por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles, arcángeles y con la numerosa compañía de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. A tu hija, Lilian Jaramillo, de cumpleaños, con Sofía Granada, que ofrece por sus intenciones, cólmales de dicha y bendición. A tu Hijo Jesús María Carmona, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Con él todos los que durmieron en la esperanza de la resurrección, que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y pidámosle al Señor que tenga misericordia de los malos nietos, que no valoran, no reconocen todo ese esfuerzo y esa vida linda de los abuelos, de aquella gente que nos contaba las historias y que construyeron con nosotros historias. A los abuelos bendícelos y de sus nietos ten misericordia. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, Joaquín, Ana, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, danos
Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora. Ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Recibieron la bendición del Señor y la misericordia de Dios su Salvador. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo naciera de los hombres, para que los hombres por un misterio admirable renaciéramos para ti a una vida nueva. Te pedimos que en tu bondad santifiques por el Espíritu de adopción a quienes has alimentado con el pan de los hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz. Muchas gracias a todos. Una linda vida siempre en el Señor.